Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 27 de julio del 2021. Continuando con la programación para hoy, para esta noche ya, contamos con la presencia de la doctora Ana en su segmento Cambio Profundo. Pues la doctora Nina no nos puede acompañar en esta noche, pero bueno, yo creo que tenemos una fiel representante, la doctora Nina, y ella pues a su vez tiene una invitada súper especial para esta noche, para el tema de hoy. Así es que bueno, damos la bienvenida. Doctora Ana, preséntanos su invitada, ¿cómo está? Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Queremos Muy amable. Acá tengo para presentar a la licenciada Ana Cohen de Carballeda. Ella me va a estar acompañando en este tema que vamos a tratar, que son los problemas en pandemia, problemas de todo tipo. Claro, nuestra especialidad es la mente, pero también sabemos que hay problemas en el cuerpo y en el espíritu. Así que bueno, de esto se trata. Quiero mandarle un saludo también a la doctora Nina, que bueno, este es su espacio, Cambio Profundo, y me ha dejado a cargo, así que yo aproveché a invitar a Ana para este tema y bueno, Ana, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, Ana, estar aquí. Qué lío esto de las tocallas, ¿eh? Pero bueno, Exactamente, ella es Ana María y yo soy Ana Graciela, así que vamos a diferenciarnos para poder hacerte algunas preguntas, ¿eh? Ya que tenemos aquí a un especialista acerca de este tema de los problemas que hay en pandemia, porque los problemas son de todo tipo, ¿no? Pero además de los problemas físicos, ¿qué crees vos que hay dentro de esta pandemia? ¿Qué otro tipo de problemas pudiste observar? Creo que es hasta notorio que está trayendo complicaciones emocionales severas. Las personas estamos en general sufriendo mucho, no solamente con el embate físico, sino con el embate emocional que ocasiona, y también espiritual, de trascendencia, porque digamos que estamos atravesando situaciones tan complicadas y extremas que también impactan en la parte sacra, en la parte espiritual, en la parte de trascendencia del ser humano. Claro, las preguntas son ahora más existenciales. Al principio de la pandemia creo que eran más de urgencia, pero ahora bajando un poco los decibeles y teniendo que estar en esta larga espera, yo creo que se han dado muchos problemas, como vos decís, trascendentes, yo diría existenciales. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Y por qué crees que suceden estas cosas? Evidentemente atacó mucho al ser humano en su relación social, no, sacando la parte física y relacionando la parte espiritual o de trascendencia o existencial, vamos a referirnos a Sartre en este caso, junto con la parte emocional. El hombre no estaba preparado para esto. El hombre nunca está preparado para tener que aislarse, vivir en una situación de aislamiento profundo y continuo. Por ejemplo, si viste la película El náufrago con Tom Hanks, y si alguien no la vio, realmente véala porque es una hermosura de película. Él, estando solo en una isla, creó con una pelota un pseudo ser humano que lo acompañara. Y en un momento dado en que lo pierde en el agua, lo llora como si fuera un... Él, para poder mantener su sanidad mental, inventa, crea con un elemento algo que reemplaza a un ser humano que lo sostenga en esa relación. Esto creo que muestra mucho. Desde el principio sabemos que somos seres gregarios, somos seres que necesitamos
de otros, somos personas que sin un otro que me mira, yo no me miro la cara. Ahora podemos hacerlo con esto de la cámara y todo eso, pero en realidad siempre el otro ha sido quien me devuelve una imagen. Y creo que sí, en esto hay un yo-tú, como dice Uber, un yo-tú, que tiene que ver con entenderme con un otro. Habíamos hecho un juego una vez que poníamos una etiqueta aquí con una emoción y la persona que la llevaba la etiqueta no sabía qué decía. Pero los demás ponían la cara de esa emoción y quien no sabía, sabía a través de la mueca del otro. Entonces, si era alegría, bueno, ver a la otra persona alegre justamente hacía que yo descubriera qué etiqueta tenía. Y así nos vamos dando cuenta, mi estado de ánimo, mis emociones pasan a ser las de otro y las de otro pasan a ser nuestras. Esto es la empatía, esto es entender lo que el otro está viviendo y viceversa. Ahora, con este tiempo de pandemia, estos problemas físicos de internación, de terapias intensivas, donde las personas no podían ver a sus familiares. La incertidumbre más grande y la soledad más grande es saber que nos divide quizá una puerta y no puedo ni siquiera ver a la persona. Entonces, descubrir cómo se siente, descubrir qué pasa del otro lado, esta gran incertidumbre que trae esa soledad, esa imagen que no me es devuelta, lo único que quizás la persona podría llegar a ver si está despierta cuando está en terapia intensiva, es ver la cara de algún enfermero, de algún asistente, sí. Pero en este sentido, yo creo que esto nos ha traído ese problema, que como tú dices es emocional. Ahora, no solamente emocional, ¿no es cierto? Hay trastornos. Ya esto sí. Pasa a la psiquis. ¿Qué pasa con esto? Así, digamos, en líneas generales, ¿qué trastornos podemos mencionar que haya traído esta pandemia? ¿Qué piensas, Ana? Hay algunos que son, pero muy evidenciados. Partamos de la angustia que justamente se genera ante situaciones como la que acabas de describir. Personas que se separan de sus familiares y que no pueden saber nada de ellos, ni los enfermos de sus familiares. Esto genera mucha angustia. Y ansiedad también. Es decir, algunas personas utilizan angustia y ansiedad en forma de sinónimos, pero son distintas. Y una forma por ahí sencilla de expresarlo es que la angustia mira hacia atrás, hacia lo que sucedió, hacia lo que ocasionó el dolor. Y la ansiedad mira hacia adelante, es lo que va a venir y incierto, no sabemos lo que va a llegar. Esto, por ejemplo, es una de las dos cosas que pueden ocasionarnos trastornos. Y la ansiedad, partamos de la premisa que hay una determinada angustia que es esperable en el ser humano, porque todos pasamos problemas, y que hay una ansiedad también que es normal y natural en el ser humano. Si uno va a rendir un examen, tiene ansiedad por lo que va a venir. Pero cuando se traspasa un límite y ya se transforma en un trastorno, ocasiona inconvenientes más severos, como puede ser... Hay algo que está entre medio, ¿no? De la ansiedad del porvenir y el trastorno, y es la preocupación, ¿no es cierto? O sea, siempre que hay ansiedad, hay preocupación. Todavía no pasó nada, pero ya me estoy preocupando. Estoy suponiendo o estoy imaginando lo peor. Y esto en época de pandemia trae
entre muchos otros trastornos, el miedo a la enfermedad. Ese miedo es muy catastrófico. Es el miedo a la muerte, es el miedo a no tener seguridad de vida eterna, es el miedo a no poder manejar el presente porque pongo mi mente solo en el futuro y eso me preocupa. Entonces, no es infundado, porque muchas veces en el consultorio tenemos estos miedos o estos ataques de angustia que son infundados, porque son fobias o son crisis que no tienen mucho fundamento. Sin embargo, la pandemia le ha dado fundamento a todo esto. Entonces, es imposible a un paciente decirle, no se preocupe. Es imposible decirle lo que le pasa a su familiar, tenga fe que se le va a pasar. No, es imposible asegurar nada. Entonces, esta inseguridad interna, constante, mental, son las cosas que nos van quitando el equilibrio. Y ese desequilibrio pasa, como tú dices, por los problemas físicos, por las emociones y por un montón de trastornos, ¿no? ¿Qué otros trastornos pueden darse? Yo creo que fundamentalmente uno de los trastornos que hay, basados en la ansiedad, puede haber trastornos de ansiedad. Pero más allá de eso, y sin entrar por ahí específicamente en la ansiedad, en líneas generales tenemos, por ejemplo, las crisis, que no son crisis esperables. Este es el problema que trajo la pandemia. No es una crisis esperable, no es una crisis evolutiva, son crisis que aparecen de repente y se llaman circunstanciales, que generalmente son masivas y que sumen a la persona en la más profunda de las incertidumbres. Claro, pero aparte, estas crisis que vos mencionás, se suman a las crisis vitales, a las crisis de la edad. Por ejemplo, si una persona se acaba de jubilar y aparte entra en la crisis de angustia de la pandemia, del COVID, o ha tenido algún familiar que le ha ido mal en la lucha contra la enfermedad, bueno, pues entonces se van sumando crisis, ¿no? Como que hay una escalada que se van sumando y esto, por supuesto, trae depresión. Supongo que será como dicen la Organización Mundial de la Salud, que es la epidemia del siglo. Y bueno, esto está fundamentado porque hay un proceso de duelo, un proceso de separación, un proceso de esa angustia que trae desesperanza. Entonces, la desesperanza es como un sinónimo, ¿no?, de la depresión. Y tenés también que a todo esto le sumas el estrés que genera, un estrés que es normal, que es el que te mantiene alerta frente a la vida, pero podés entrar, que era el que hacía, por ejemplo, que el hombre de las cavernas corriera a refugiarse en un árbol cuando veía que se le venía un mamut encima. Es decir, era la forma de defensa. Pero ¿qué sucede cuando el estrés cambia y pasa a ser un distrés, está fuera del nivel normal, y entonces esto da pie a que se enganchen los trastornos, tal como vos estás diciendo, y hagan una situación tan negativa que la persona puede llegar a colapsar. Ni hablar, no sé si querés agregar algo, pero iba a decir que ni hablar si le sumamos los duelos. El duelo es la capacidad que tiene el hombre de adaptarse a cualquier pérdida. El duelo no es exclusivamente ante la muerte. Vos podés tener un duelo por enfermedad, por una pérdida económica importante, por un incendio, por lo que sea. Pero en este caso pasamos muchos duelos de muerte que atraviesan distintas etapas, Ana, y vos las conocés mucho mejor que yo.
pero la primera es la negación, cuando alguien te dice, o entrar en el shock, alguien te dice, murió tal persona, y vos decís, no, es No lo puede primero. ser. No puede ser tal cual. Claro. Y después viene el enojo, y te enojas con la situación, con la vida. Si sos creyente, te enojas con Dios, y te puedes hasta enojar con el muerto, y cómo se te ocurrió irte, y te enojas contigo misma porque qué no hice, o qué podría haber hecho, y qué podría haber Claro, dicho. qué cosas hice mal. Ahora, esto que vos decís Exactamente. mientras lo hablabas, yo decía, esto mismo sucede en la separación, que puede ser por la enfermedad o no. Cuando decíamos que había una puerta entre medio, hay una separación que trae un duelo, la pérdida de no poder ver al otro. Entonces, yo creo que también es válido este duelo, no solo por el COVID, no solo por la pandemia, sino que estamos frente a una desaveniencia en las familias y en las parejas que también traen este sentimiento de pérdida. No siempre es de pérdida de una persona por muerte o por enfermedad, sino que es la pérdida de los ideales, la pérdida de los proyectos, la pérdida de... Y los duelos son iguales, ¿no? Porque la pérdida siempre es pérdida, y uno pensó al principio que esta pandemia iba a durar poco, y se fue alargando y alargando y alargando, y cambios que antes no se imaginaban, bueno, ahora se están dando tantos divorcios y separaciones, y agregan duelo al sufrimiento que ya tenemos de estar más encerrados o tan cuidados, ¿no? Pero bueno, hemos pasado, licenciada, 15 minutos hablando de lo malo que puede pasar por la pandemia. Muchos hemos vivido esto y queremos sobre todo dar un abrazo simbólico a aquellos que han tenido estas pérdidas. Pero vamos ahora a ver cómo nos protegemos de que sucedan estos trastornos en esta época tan especial, ¿no? Tan difícil, pero ¿sabes qué, Ana? Primero que hay una luz de esperanza, aún en el duelo, que esto me gustaría resaltarlo, que aún en el dolor y aún en la angustia que uno atraviesa en un duelo, hay un momento en que se alcanza, luego de una resignación triste, hay un momento en que se alcanza la aceptación, y esto habla de un duelo superado. Y esta aceptación no es que nos hace olvidar de ninguna manera, y que probablemente nos haga volver para atrás cuando haya un aniversario o una Navidad con un plato menos en la mesa. Sin lugar a dudas que esto nos va a hacer volver para atrás. Pero la aceptación nos hace ver ese dolor con calidez, con un recuerdo cálido de lo bueno que se vivió con la persona, de lo bueno que se atravesó. Y eso es lo que nos deja como positivo la superación del duelo. Ahora, ¿de qué otras maneras podemos superarlo? Bueno, hay maneras de protegernos. Hablamos justamente de la dificultad de la soledad, y tú acabas de resaltar los problemas familiares que se han desarrollado, convivir internamente. Entonces creo que es fundamental, y acá me toca mi otro lado comunicacional que me encanta, desarrollar una buena comunicación con la otra persona, con las familias en la que estamos inmersos. Y no olvidar la parte lúdica, de juegos, de diálogo, de sentarnos y ver que la persona que tenemos al lado, por más que de vez en cuando no estemos de acuerdo, lo que hay que mirar de esa persona es lo bueno. Fijar la mirada en lo bueno. Malo, nos convertimos, no sé si tú te acuerdas de los dibujos del perro Patán, que hacía, que estaba siempre quejándose de las cosas. Buscar las partes buenas,
un diálogo constructivo con el otro. Tener como acuerdos positivos, ¿no? Como, bueno, en lo que nos llevamos bien y en lo que estamos bien, bueno, vamos a resaltar eso. Reforzar lo bueno y no quizá concentrarnos en lo negativo. Esto es como, bueno, estamos en el bote en el medio del mar, vamos a tratar de remar para donde podamos. Al mismo lado. Claro, para el mismo lado. Porque si vamos uno para un lado y otro para el otro, seguramente no vamos a ningún lado y corremos el riesgo de hundirnos ambos. Pero si nos ponemos de acuerdo y decidimos que vamos a ir para tal lugar, bueno, vamos los dos a remar para tal lugar. Por eso creo que esto es tan importante, lo que tú dices con respecto a los acuerdos. Centrarnos en lo positivo y no centrarnos en lo negativo. Y hacer estos pactos tienen mucha importancia, sobre todo cuando es de familia y cuando hay niños y cuando todos conformamos una familia que nos ponemos de acuerdo en algo. Cómo compartir los espacios, cómo compartir los tiempos, qué vamos a hacer distinto en pandemia y qué vamos a hacer igual en pandemia, porque en realidad muchas de las cosas han cambiado, las rutinas han cambiado, los horarios. A veces me ha pasado de tener pacientes donde en la casa hay una sola computadora y los niños tienen que estar en clases y los padres tienen que trabajar y bueno, a ver cómo hacemos para coordinar ciertos horarios y la verdad es que todo es, como tú dices, todo es comunicación. Entonces, comunicación. Y a veces es comunicación con uno mismo. Es decir, también es el diálogo interno que la persona desarrolla. Y esto, por ejemplo, volcarlo también en actitudes positivas. Yo digo que desarrollen la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y que limiten, que mantengan en su lugar al cortisol, que nos genera tantos trastornos hasta biológicos. Y digo, buscar, por ejemplo, actividades que nos hagan sentir bien, desarrollar un hobby, escuchar música, cosas que por ahí no teníamos oportunidad en otros momentos. Y algo importante, Ani, en este caso que tú nombraste la computadora y poner cómo distribuirlo, es poner un límite al trabajo, porque trabajando también desde casa, a veces perdemos la noción de la cantidad de tiempo que le estamos dedicando al trabajo. Sí, totalmente. Y claro, esto nos trae complicaciones familiares, con los hijos, con la pareja. Creo que es una de las cosas para ver, y creo que también es fundamental darnos el tiempo de buscar una actividad recreativa al aire libre, tomar sol, que nos dé vitamina D, que nos ayude a generar estas hormonas positivas que traen felicidad al ser humano. Sí, algunos sí lo hacen porque ya están acostumbrados, pero quien no está acostumbrado, tú sabes, Ana, que yo atiendo pacientes de todo el mundo, nosotras somos de Argentina, pero atendemos pacientes de todo el mundo, y una de las cosas que yo veo es que ha llegado el punto del aburrimiento. Al principio era lindo porque en los primeros tiempos hacíamos cosas que teníamos pendientes, algunas eran de acomodar cosas o leer un libro, pero ya ha pasado tanto tiempo que una de las cuestiones que yo veo es el aburrimiento. Personas que no salen, y si no salen no pasa nada, porque no tienen que salir, trabajan en su casa. Entonces, el aburrimiento, el tedio, el hastío, hace que se van dando más casos de ansiedad y más casos de depresión. Así que bueno, combatir eso saliendo, combatir eso hablando con otras personas. Pero sí saliendo, sí combatiendo lo que es el síndrome de la cabaña y el síndrome del pijama,
que son creaciones nuevas ante la pandemia. Sí. También, si me permite, yo agregaría que es fundamental para cuidarnos mirar hacia adelante. A mí me gusta comparar este punto con un automóvil. Tú miras el espejo retrovisor por un segundo para ver si viene un auto, para ver si nos está pasando un auto, pero no manejamos con el espejo retrovisor. Nosotros manejamos mirando hacia adelante. Entonces, conducimos mirando hacia adelante, y eso es cierto, si no parece que nos quedamos en el espejo de reversa, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tal cual. Cada uno tiene en su carro la obligación de mirar hacia adelante, no puede conducir su vida ni su carro mirando hacia atrás. Entonces, sí, yo creo que como tú dices, es conducir mirando hacia adelante. Estamos terminando nuestro tiempo. ¿Qué consejo, qué sugerencia podemos dejar a quienes nos están viendo y nos están escuchando? Creo que una sugerencia fundamental es hablar. Hablar de lo que nos sucede, comunicarnos, expresar. Las personas no somos adivinas. Si el otro no nos cuenta lo que está sintiendo, después no nos puede reclamar nada porque nosotros no podemos adivinar. Hablar, porque ahí viene otro trastorno, que es la lexitimia, que no es una enfermedad, lleva a enfermedades. Si analizamos muy rápidamente, lexitimia, sin, partícula privativa, lexi de léxico y timia de sentimiento. El alexitímico es la persona que no puede hablar de lo que siente, y hay demasiados alexitímicos en el mundo. Debemos hablar, transmitir lo que sentimos para que el otro también nos pueda transmitir, porque la amargura solo es amarga si la tragas. Bueno, esto está muy bueno y queremos también dejar con Ana una palabra a quienes están en este tiempo pasando estados de ánimo negativos o depresivos, que puedan comunicarse con nosotros, que puedan leer nuestros libros, están en Amazon, se pueden pedir, se pueden comprar. El tema es usar herramientas que tenemos y proveernos de aquello que no tenemos como para estar mejor. Una atención psicológica en este tiempo es fundamental porque no sabemos salir solos, bueno, pedimos ayuda, no es tan complejo, pero es muy sanador, uno ahorra muchos años de sufrimiento personales y al entorno. Entonces, es muy importante saber que si convivís con personas, con familia, o si trabajás con gente, aunque sea en forma virtual, ya te estás comunicando con alguien y necesitas hacerlo bien. Entonces, si no estás de buen ánimo, si no estás en un estado óptimo para ver a la otra persona con empatía y poder leer el sentimiento que tiene puesto, bueno, pues entonces comunícate con un profesional, con alguien, no importa en qué lugar del mundo estemos, pero ahora, gracias a las comunicaciones, el Zoom, podemos hacer de esto una terapia o una entrevista y tener siempre a mano contactos que nos pueden ayudar. Profesionales cristianos, profesionales que tú puedes conocer y pueden hacerte muy bien. No es para toda la vida, pero sí es para que en este tiempo despegues, salgas adelante y entiendas que la pandemia la estamos viviendo todos, pero no todos la vivimos de la misma manera. Así que animarse a la conexión, animarse a conectarse con otras personas, con profesionales que nos pueden ayudar. Queremos darle las gracias al espacio, a Busco en Ti y también a Cambio Profundo, el programa de Nina Vivas Polo. Así que nos estamos despidiendo y deseando que Dios les bendiga,
que tengan un tiempo especial con nuevas esperanzas, esperanzas renovadas, una fe renovada, fresca como Que para así sea. encarar la vida. Así que eso les Que así deseamos sea. y estamos ya a punto de terminar. Les dejamos nuestros saludos entonces y la bendición de Dios para cada uno de sus vidas. Pueden, si hay alguna duda o alguna pregunta, pueden entrar a www.psicologaana.com, que es la página que nos reúne a varios profesionales que pueden atender desde el lugar donde estén. Te repito, www.psicologaana.com, muy fácil. Psicóloga con P al principio, que en algunos países se escribe directamente con S, pero nosotros hacemos www.psicologaana.com. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la participación. Gracias a ti. Espero que te hayas sentido cómoda. Este es un espacio donde reflexionamos, pensamos, aconsejamos y damos gracias a Dios por cada día que podemos compartir algo bueno y de buen ánimo para nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien.